En mi pueblo existe una leyenda de un hombre que silba en las noches de luna llena, cuando el viento está intenso, cuando el aire se vuelve pesado. Algunos lo conocen como el silbón, una advertencia, un presagio de muerte, una sombra que ronda los llanos de Portuguesa en Venezuela. Pero yo te contaré la verdadera historia de cómo ese silbido llegó a ser el eco eterno de la tragedia de José, un campesino que nunca encontró descanso. José era un hombre algo callado, con la piel curtida por el sol, acostumbrado a largas jornadas laborales en los cafetales. Tenía una mujer humilde, dedicada, que le preparaba cada mañana su plato de comida para que llevara al trabajo. No podía pasar hambre durante el día. A José le gustaba silbar, silbaba mucho, siempre lo hacía. Decía que era su manera de comunicarse con su esposa. Los sonidos se colaban entre los cafetales y ella, su esposa, desde la cocina, siempre respondía con una sonrisa. Un día, como cualquier otro, la madrugada apenas se había asomado cuando José salió de su casa, con un sombrero en mano, rumbo a los cafetales. Pero no había llegado muy lejos cuando se dio cuenta que había olvidado su comida, esa que le preparaba su esposa. Volvió sobre sus pasos, mientras su silbido rompía el silencio de la mañana. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de su casa y silbó como de costumbre, no hubo respuesta. Extrañado, silbó de nuevo, esta vez con mucha más fuerza, pero la puerta no se abrió. José sabía que algo no estaba bien. Decidió acercarse y empujó la puerta de madera. Esa madera se oía con claridad. Al entrar, observó el desorden que reinaba. Los muebles estaban volteados, los platos estaban rotos y en el suelo. Y lo más alarmante, su esposa no estaba por ninguna parte. El corazón de José comenzó a latir con mucha fuerza en su pecho. La desesperación lo invadió. Salió corriendo por la parte de atrás de su casa, donde el río se abría paso entre los árboles. Al llegar, una imagen que jamás podría borrar de su memoria lo esperaba. Su padre, ese hombre que siempre había respetado, estaba abusando de su esposa. La ira lo consumió. No hubo pensamiento, solo instinto. José agarró el machete que siempre llevaba a su lado y sin pensarlo lo hundió en el cuerpo de su padre, una y otra vez, hasta que la figura de su progenitor quedó tendida en el suelo, inmóvil y bañada en sangre. José no podía creer lo que había hecho. Se desplomó junto al cuerpo, jadeando, con las manos temblorosas y el machete aún goteando de sangre. Su esposa lloraba a su lado, pero el silencio de la tragedia los envolvía. Nadie en ese momento podía imaginar lo que vendría después. Cuando el abuelo de José se enteró de lo ocurrido, no creyó ni una sola palabra. Para él, su hijo había sido un hombre honorable, y acusar a un muerto de semejante atrocidad era algo imperdonable. El viejo, lleno de ira y dolor, decidió castigar a José de la peor manera posible. Lo amarró a un poste y lo azotó sin piedad, hasta que la carne de su nieto
quedó en pedazos y la sangre empapó el suelo. José, al borde de la muerte, apenas podía mantenerse consciente, pero el castigo no terminó ahí. El abuelo, en un acto de crueldad, le ordenó a José que cargara el cadáver de su padre hasta el llano, donde debería enterrarlo solo, como penitencia por lo que había hecho. Con el cuerpo maltratado y el alma rota, José cargó a su padre en la espalda, caminando bajo el peso del dolor y la traición. Nadie sabe exactamente qué pasó después de ese día. Algunos dicen que José, consumido por la culpa y el tormento, simplemente desapareció en el llano profundo. Algunas otras personas decían que su espíritu se fundió con el viento y que ahora su silbido, ese mismo que alguna vez usó para llamar a su esposa, se escuchaba en las noches, trayendo consigo la promesa de la muerte para que ellos lo escuchen. Yo lo escuché. Era una noche oscura. El viento soplaba suavemente entre los árboles y el río murmuraba su canción triste. Yo estaba en mi finca, revisando el ganado, cuando de repente el aire se congeló. Un silbido largo y agudo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ese silbido atravesó el silencio. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en mis oídos. Sabía lo que significaba. Todos en el llano conocen la historia, pero pocos lo han oído de verdad. Dicen que si el silbido se escucha lejos, entonces está cerca de ti. Si lo escuchas cerca, significa que tienes tiempo para escapar. Yo lo escuché a los lejos, pero cuando me di vuelta, lo vi. Una figura delgada, con un sombrero grande, montado en un caballo que parecía salir de las mismas sombras, y en sus manos un saco grande, que según cuentan, está lleno de los huesos de su padre y de aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. No esperé para averiguarlo. Corrí hacia mi casa, cerré las puertas y recé para que esa noche no fuera la mía. Tenía mucho miedo, porque una cosa es cierta: cuando el silbón te encuentra, no hay escapatoria, y su silbido, ese sonido tan penetrante y horroroso, seguirá escuchándose en tu cabeza mucho tiempo después de que haya pasado. La verdad, siempre he sido una persona de creer muy poco en leyendas. Para mí, esas historias que contaban los viejos en las plazas de Caracas no eran más que tonterías para asustar a los niños. Pero lo que me pasó aquella noche me cambió para siempre. Ahora, cada vez que escucho un silbido entre las sombras o siento el viento soplar fuerte, recuerdo lo que viví cerca de la catedral y cómo, de alguna manera, salí con vida. Todo comenzó una noche en la que, como tantas otras, decidí salir a encontrarme con mi amante. Sí, era un hombre infiel. Habíamos quedado en vernos cerca de la catedral, ese lugar imponente que guarda los secretos de la ciudad. Las campanas sonaban de manera pesada y lentas, mientras el cielo se iba oscureciendo. El aire olía a humedad y aguardiente. Yo estaba confiado. Llevaba una botella en la mano, cantando por las calles vacías. Mis pasos se escuchaban a lo largo de las avenidas.
Los ancianos siempre decían: no le des fuego al enano de la catedral. Pero, seamos honestos, ¿quién se iba a tomar en serio algo tan absurdo? ¿Qué enano? Pues la verdad, nunca le presté atención. Caminé hacia la entrada de la catedral, tambaleándome un poco cuando lo vi. Era un enano, pequeñito, con vestimenta antigua, como sacada de un cuadro colonial. Al menos eso era lo que me parecía. El rostro parecía amable, casi simpático, puedo decir. Tenía unos ojos brillantes que de alguna manera me dieron confianza. Yo no tenía miedo. En su mano, un cigarro sin encender. Muchacho, ¿me das fuego?, me dijo con una voz suave, pero algo en ella no terminaba de cuadrar. Me lo habían advertido tantas veces, pero no quise parecer cobarde ni creer en esas leyendas. Saqué mi encendedor sin pensarlo. Encendí el cigarro que colgaba entre sus labios, y fue en ese momento cuando todo cambió. El enano sonrió, pero no era una sonrisa común, era una mueca grotesca, un gesto que hizo que mi piel se erizara, y entonces, ante mis ojos, su cuerpo comenzó a crecer, primero lentamente, luego de forma descomunal. Vi cómo sus extremidades se alargaban, cómo su ropa colonial parecía romperse bajo la tensión de aquel cuerpo monstruoso. La criatura creció tanto que pronto su cabeza llegó hasta la torre de la catedral, como si el cielo mismo lo hubiera absorbido. Mis piernas se quedaron clavadas al suelo, incapaces de moverse. La verdad, quise gritar, pero el terror me había robado la voz. ¿Quieres ir conmigo a un lugar donde sí hay fuego de verdad?, me lo dijo con una voz aterradora. Ese enano estaba transformado en una figura infernal, con los ojos llenos de maldad y su rostro retorcido por una sonrisa diabólica. Ese fue el momento en el que pude reaccionar. El miedo me sacudió entero y sin pensarlo dos veces salí corriendo. El sonido de mis pasos retumbaba contra las paredes de los edificios mientras me persignaba una y otra vez, rogando a cualquier santo que escuchara mis súplicas. Le rogaba a Dios, le rogaba a la Virgen, pero el silbido, ese silbido maldito, seguía persiguiéndome. El eco de su risa se colaba por las esquinas, como si disfrutara de mi desesperación. Las calles se hicieron interminables, y cada esquina que doblaba me parecía igual a la anterior. No sabía si estaba escapando o si simplemente estaba corriendo en círculos, pero algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, que si lo hacía, aquel enano, o lo que fuera esa cosa, me alcanzaría. Finalmente, llegué a la puerta de mi casa, jadeando y con el corazón desbocado. Me metí adentro y tranqué la puerta. Detrás de mí quedó todo eso. Las manos me temblaban, yo estaba sudando frío. Apenas podía mantener firmeza en el cuerpo. Desde la ventana pude ver cómo la sombra gigantesca se desvanecía lentamente, como si nunca hubiera existido. Pero el silbido, ese silbido horroroso, seguía resonando en el viento, recordándome lo cerca que había estado del fuego del que tanto me habían hablado. No volví a salir esa noche, no volví a buscar a mi amante. Jamás
fue infiel. Algo en mí cambió para siempre aquella madrugada. Y no solo era el miedo, era la certeza de que las leyendas, esas que tantas veces desechamos como cuentos de viejos, a veces esconden verdades mucho más aterradoras de lo que podemos imaginar. En algunas noches, cuando estoy solo en mi cuarto, escucho el silbido del viento, pero cierro los ojos y trato de no pensar en lo que vi, pero es imposible olvidarlo. Yo sé que en algún rincón oscuro de la ciudad de Caracas, el enano sigue buscando a quien engañar, a quien llevar al fuego que promete, que yo supongo era el infierno. Y aunque ya no sirvo, tampoco bebo, sé que estoy marcado de por vida. Una vez que has visto todo lo que yo vi, el miedo nunca te abandona, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, ese silbido puede regresar. Y esta vez no sé si podré correr lo suficientemente rápido. Soy un hombre más del lado científico y de no creer en nada de fantasmas y espantos. A mis 35 años de vida, había visto muchas cosas extrañas en las carreteras como camionero, pero nunca me había topado con nada que no pudiera explicar con una lógica. A pesar de eso, lo que me pasó esa noche cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Mi abuelo siempre me habló de la Sayona, esa mujer que se aparece a los hombres infieles y a los camioneros para hacerles pagar sus pecados. Pero yo siempre lo tomé como una historia para espantar a los niños. Lástima que esa noche la verdad de su maldición me cayó encima como una roca. Llevaba días manejando sin parar, transportando mercancía desde la capital de Caracas hasta el sur del país. El camino era muy largo y el cansancio me empezaba a hacer bulla. La luna estaba alta, iluminando la carretera vacía frente a mí. Era una de esas noches donde no se veía ni un alma. Todo estaba en silencio, solo el ruido constante del motor del camión y la vibración de las llantas contra el asfalto del suelo. Mi cabeza divagaba, pensando en las tantas veces que le había sido infiel a mi esposa. La verdad que nunca fui el mejor marido. Siempre de paso por un sitio o por otro, parando en cualquier pueblo y buscando consuelo en brazos ajenos. Me justificaba siempre, me decía a mí mismo que la vida de camionero no era nada fácil, que uno tiene que saciar sus necesidades de alguna forma. Pero esa noche, algo dentro de mí se sentía incómodo con esos pensamientos. De repente, algo en la carretera captó mi atención. A lo lejos, vi una figura caminando al borde del camino. Me acerqué despacio, reduciendo la velocidad del camión, y noté que era una mujer. Ella estaba de espalda, con un vestido blanco, largo, que ondeaba con el viento. Parecía estar desorientada, y en la soledad de la carretera me pareció algo extraño que alguien estuviera por allí a esa hora. Decidí detenerme para ver si necesitaba ayuda. Bajé la ventanilla y llamé. Oye, ¿estás bien?
le dije, pero no obtuve respuesta. La mujer giró lentamente y mi corazón dio un vuelco. Su rostro, aunque era hermoso, parecía de otro mundo. Sus ojos eran oscuros y muy profundos, y me miraba con una intensidad que me dejó sin aliento. Su boca esbozó una sonrisa, pero algo en esa sonrisa me puso los pelos de punta. Tenía un aire de tristeza y maldad al mismo tiempo. Me quedé congelado sin saber qué hacer. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento, vino a mi mente las palabras de mi abuelo. La Sayona se aparece como una mujer hermosa, pero si la miras a los ojos, verás el odio y la muerte en ellos. Empecé a dudar de lo que estaba viendo y me preguntaba, ¿será ella? ¿Es esa la Sayona? Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía. La mujer comenzó a caminar hacia mí, despacio, pero con una determinación aterradora. Me quedé allí, paralizado, sin poder moverme, mientras su figura se acercaba más y más. Fue entonces cuando me habló. Su voz era suave, pero llena de resentimiento. ¿Sabes quién soy?, dijo, y su sonrisa se desvaneció. Soy la Sayona, la que castiga a los hombres infieles, a los que traicionan a las mujeres que los aman. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, como si quisiera salirse. Empecé a sudar frío mientras trataba de recordar todo lo que me habían contado sobre ella. La historia que escuché de niño sobre Casilda, una mujer joven y hermosa, traicionada por su esposo Felipe. Él le fue infiel con su propia madre. Casilda, en su rabia, mató a su hijo pequeño, ahogándolo en el río, creyendo que así se vengaría de todos. Pero, antes de morir, su madre la maldijo, condenándola a vagar por siempre, como un espíritu vengador, conocido como la Sayona, buscando a los hombres infieles para hacerlos pagar. Intenté hablar, disculparme por todo lo que había hecho en mi vida, pero no salían las palabras de mi boca. Mis manos estaban temblando. Intentaba agarrar el volante mientras la Sayona se acercaba al camión. Sus ojos se oscurecieron aún más y el aire se volvió más intenso. Yo no podía respirar. Tú eres igual que Felipe, susurró. Has traicionado a tu mujer. Te has burlado de tu familia. Ahora vas a pagar. De pronto, su rostro cambió. Lo que antes era hermoso se transformó en algo grotesco. Sus ojos se hundieron en su cráneo. Su piel se tornó gris y marchita, y de su boca salió un grito ensordecedor, un grito horrible. No pude contener el temor y solté un alarido mientras la Sayona se abalanzaba sobre mí, con sus manos extendidas hacia mi cuello. Quería matarme, ahorcándome. Logré encender el camión justo a tiempo y pisé el acelerador. El motor rugió y las llantas rechinaron en la carretera mientras me alejaba a toda velocidad. Pero su figura no desapareció. A través del espejo retrovisor, vi cómo la Sayona corría detrás de mí, cada vez más rápido,
como si volara sobre el asfalto. Su silbido agudo llenaba mis oídos, penetrando en mi mente. Estaba volviéndome loco. El pánico se apoderó de mí y aceleré más aún. No me importaba que tan rápido fuera. Ella seguía allí, cada vez más cerca, su presencia oscura llenando el aire a mi alrededor. Sentí que el camión se tambaleaba. Sentí que iba a perder el control en cualquier momento. De repente, el silbido extraño que ella emitía desapareció. Miré por el espejo una vez más y la Sayona ya no estaba. Respiré aliviado, pero supe que no había escapado por completo. Había algo en su mirada que me decía que ella volvería. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que algún día vendrá por mí de nuevo. Y cuando lo haga, no habrá camión ni carretera que me salve. Desde esa noche ya no soy el mismo. Dejé de manejar, abandoné todo. Ahora soy un hombre fiel, pero el silbido de la Sayona, ese silbido aún lo escucho en mis pesadillas, recordándome que mi tiempo se está acabando. Soy de un pueblo ganadero, de esos donde las leyendas caminan a la par de la vida cotidiana. Aquí las historias de espantos son cosa de todos los días, y aunque uno crezca escuchándolas, siempre hay una que te deja marcado de por vida. La historia de la Ojona es una de esas. Vivía en una casita de tablas medio caídas en las afueras del pueblo. Sus padres, ya se imaginarán, eran de lo peor, borrachos, maleducados, irresponsables, y lo último que les importaba era su hija. La muchacha, de nombre Mariana, tenía unos ojos enormes, pero también tristes. Lo que más llamaba la atención eran sus párpados. Siempre estaban irritados, inflamados, como si algo en su interior nunca la dejara descansar. Solían caérseles mucho las pestañas y a menudo se le llenaban los ojos de lagañas y orzuelos, como si la tristeza de su vida también le pegara en su mirada. En el pueblo la conocían como la Ojona, un apodo cruel, es verdad, que le dieron por esos ojos enormes que parecían gritar lo que su boca nunca se atrevía a decir. Todo cambió el día que apareció Pedro, un viejo amigo de la familia. Pedro era un hombre con una mirada oscura, recién salido de la cárcel, de esos que traen una nube de maldad consigo a donde vayan. Nadie en el pueblo confiaba en él, pero los padres de Mariana lo recibían en su casa con los brazos abiertos. Un día, después de una larga visita y llenos de licor, Pedro hizo lo impensable. Mariana, apenas una adolescente, fue víctima de su sadismo. Cuando Mariana se lo contó a sus padres, ellos no le creyeron. Pensaron que era una mentira más para llamar la atención, que su amigo Pedro era incapaz de tocar a su hija. Quizás para buscar un castigo que al viejo Pedro jamás le llegaría. En el pueblo, las cosas malas se enterraban muy rápido, y los que debían protegerla la dejaron sola. Mariana, con el alma destrozada, decidió tomar el único camino que veía: acabar con su sufrimiento. Una noche salió de su casa sin hacer ruido.
y se fue directo a la carretera, aquella que cortaba el llano en dos como una cicatriz. Caminó bajo la luz de la luna en silencio, esperando que el dolor de su cuerpo y su alma acabara de una vez. Cuando vio las luces de una gandola acercándose, corrió hacia el asfalto y se lanzó. El conductor no tuvo tiempo de frenar y el cuerpo de Mariana quedó aplastado bajo las ruedas. Los rumores no tardaron en correr. Decían que la ojona del pueblo se mató y que su mirada siempre había sido una señal de lo que vendría. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Pronto, los camioneros que pasaban por esa carretera empezaron a hablar de una muchacha que se les aparecía en las noches, pidiéndoles ayuda con los ojos sangrando, llenos de odio y venganza. Ninguno se atrevió a parar cuando la veían. Pasaron los días y empezó a parecerse el espanto de Mariana al viejo sádico, quien acostado un día con una mujer de la mala vida, pensó que ella lo estaba abrazando. Pero esa mujer se había ido hace un rato. Cuando se volteó a ver, era Mariana, llena de rabia y de odio. El espanto se montó encima del viejo e intentaba gritar, pero nadie lo escuchaba. No pudo con la presión de esa noche y terminó ahorcado en el cuarto donde dormía, dejando una carta que confesaba el daño que le había hecho a la pobre Mariana. Comentaba que su espíritu lo acosaba, que él prefería morir antes que vivir espantado por el alma en pena de Mariana.